una anécdota chusca que le haya pasado en el tiempo que usted fue pastor aquí? Y le dije, bueno, pues sí, dice que el hermano Arturo Gutiérrez y su esposa, la hermana Paulita Osuna Gutiérrez, una familia muy distinguida de esta congregación, tenían 3 hijas, o tienen 3 hijas. 2 de ellas se casaron el mismo día, a la misma hora, y Martita, la mayor, se casó con José, y Leti, la que sigue, se casó con Armando, y tiene una hija, creo que se llama Magdalena, no la recuerdo muy bien. Entonces, esa noche estuvo aquí el obispo don Alejandro Ruiz Muñoz, que vino desde la Ciudad de México para oficiar la ceremonia, y a la izquierda del obispo estaba el pastor Pedro Vázquez, que era titular, y acá a la derecha estaba un servidor de ustedes. Y entonces entra toda la comitiva, los padrinos, las madrinas, las damas, los pajecitos, etc. Entran todos, se acomodan en las primeras bancas. Al último pasa don Arturo, acompañado de sus bellas hijas, preciosas con sus vestidos de novia. Y en esta primera banca, enfrente de mí, yo estaba sentado, aquí había el púlpito del centro y aquí había unas sillas, el coro cantaba aquí atrás de nosotros. Estaba nada más y nada menos que don Mario Moreno Reyes, alias Cantinflas, el artista, el mismo de México. Y ese señor, Cantinflas, yo lo imitaba. Me disfrazaba de Cantinflas, me bajaba los pantalones abajo de la cintura, me ponía mi gorrita que usaba yo de constricto al revés, simulando la gorrita clásica de Cantinflas, y un trapo aquí simulando su chaleco, etcétera, como ustedes lo conocen en las pantallas. Oigan, estaba allí de padrino de las muchachas, Gutiérrez Osuna. En ese templo estuvo aquí don Mario Moreno Cantinflas. Sería, yo creo, que el año de 1996. Y cuando terminó la ceremonia, allí en el vestíbulo estaba saludando a las muchachas, a las novias y a los novios. Y entonces Leti, una de las novias, que sabía muy bien que yo imitaba a Cantinflas y que hasta tenía fotografías de él, me dijo, ven, le dijo a él, ok, Mario, eran muy amigos le hablaban de tú. Y entonces viene don Mario y dice, mira, te voy a presentar a uno de nuestros pastores. Él es un fan tuyo, hasta se disfraza de ti, y ves que bien lo hace, hasta ganó un premio en un día del estudiante, 23 de mayo, allá en Torreón. Y entonces ya don Mario Moreno se me queda mirando y me saluda, y yo sentía que estaba rojo, sentía que la sangre me subía y me bajaba. Y así fue como tuve el privilegio de conocer a don Mario Moreno Cantinflas aquí en la Trinidad. Eso me lo platicaron los muchachos, así que a lo mejor cuando vean otra vez el video va a aparecer esto. Pero me sentí muy feliz. Yo llegué el día 1 de diciembre a esa iglesia, el día 1 de diciembre de 1965. Estoy por cumplir 60 años de haber llegado a esta iglesia. Se ve que aquí son muy misericordiosos. Oiga, 60 años, el día 1 de diciembre. Me gradué en el Seminario Evangélico Unido el 28 de noviembre de 65. Me fui a Torreón a saludar a mi mamá, oró por mí, me encomendó a la gracia del Señor, y el día 1 de diciembre llegué a esta iglesia. El pastor Pedro Vázquez y el profesor Jaime Blanco, nuestro pastor local, me recibieron con mucho cariño, con mucho afecto. Paco Ruiz, que era el secretario de la iglesia, me llevó a una cafetería que estaba aquí a la vuelta por la Zaragoza, enfrente del periódico El Norte. Allí había un café que se llamaba Café Brasil, y allí me arreglaron que me dieran mi almuerzo, comida y cena. Yo iba a pagar cada día 15 y cada día último. Entonces, yo llegué solterito, pero ya había llegado yo aquí pedido y dado.
Yo traía novia, la señorita Julia Ivana Zapata era mi novia y nos hicimos novios allá en el seminario y fuimos novios durante 3 años, 6 años y medio, y cuando yo llegué aquí, aparte de que comencé mi ministerio, comencé a hacer mis preparativos para casarme. Yo no tenía dinero, así es que cuando don Rafael, el dueño del Café Brasil, me decía, oiga, pastor, ya tiene varias noches que no viene. Dije, no, es que me voy a cenar a casa de los hermanos, o sea, de las familias de esta iglesia. Y eso iba al cochinito, a ahorrar para mi boda. Y después no solamente me decía, oiga, pastor, pero ha tenido varios días que no vienen ni a comer, pues es que voy a visitar a los hermanos de la iglesia, a comer. Y me hablaba lo de la comida y lo de la cena, y iba para el cochinito. Así es que diciembre, enero, febrero, marzo, abril, en mayo, el hermano Emilio Cepeda y su esposa doña María Antonieta Martínez de Cepeda me hicieron el gran favor de ir hasta San Luis Potosí para pedir la mano de Julia. ¿Quién sabe en qué tono le hablaría el padrino Emilio a mis suegros? Porque no me dieron la mano, me la dieron toda. Así es que ya don Emilio y doña María Antonieta se regresaron en el tren de la tarde. Solamente se podía llegar en tren a la estación de Venado, en San Luis Potosí. Ahora sí ya hay carretera, ya hay autopista, ya hay un semáforo y todo eso. Entonces, hicimos nuestros planes, ellos se vinieron y me quedé 2 o 3 días para sacar mis ahorritos que yo había hecho aquí, y le dije a la señorita Julia, váyase a Aguascalientes y cómprese un vestido bien bonito para que se case conmigo. Y entonces fijamos la fecha, 1 de julio de 1966. Entonces nos fuimos de luna de miel 10 días y el día 11 de julio llegamos, ya llegué yo a Monterrey otra vez ya casadito. El Instituto Lawrence, el viejo instituto que estaba acá en el Pelino y ¿cuál era la otra calle? Colegio Civil. Allí yo vivía en un cuarto del internado, solterito, pero en ese año, 66, el licenciado José de la Luz Marroquín, director del Instituto Lawrence, se estaba jubilando, y el licenciado Marroquín y su esposa Olivia vivían en un departamentito que había abajo, que estaba en la segunda planta. Y entonces el licenciado dijo, pastor, ¿ya se va a la conferencia? Sí, licenciado, va a ser aquí en Saltillo, en el Templo de Lucías. Dice, pues ojalá que lo dejen otro año, yo me estoy jubilando. En caso de que sí lo dejen, este departamentito va a ser para usted y para su esposa. Y entonces nos fuimos a Saltillo, mi esposa y yo, y entonces vinieron los nombramientos. Yo tenía muchos deseos de que me mandaran a una iglesia donde yo fuera el pastor titular, porque yo quería desenvolverme más. Y algunos de los hermanos de esa iglesia me decían, o sea que no se sienta el grupo con nosotros. No, estoy felicísimo, pero somos 3 pastores. Yo quiero ser pastor de una iglesia, pero yo solito, que no me mande nadie, no me mande la Julia. Y entonces, antes de que llega el día de los nombramientos, y que va diciendo el señor obispo, Iglesia de la Trinidad de Monterrey, presbítero Pedro Vázquez, titular, probando Baltasar González Carrillo, asociado. Y entonces me quedé otro año, pero ya casadito, ya bien casadito. Tuvimos experiencias muy hermosas, como decía Oscarito, aquí en su testimonio, porque esta iglesia nos fue muy querendona. Los muchachos del multimedia que me entrevistaron me decían, oye, ¿y cuál es su experiencia aquí en la Trinidad? ¿Cuánto tiempo estuvo? Le dije, 20 meses nada más. Y en esos 20 meses, ¿qué? Dije, pues afortunadamente, cuando yo llegué a Monterrey ya como pastor asociado, en los años anteriores yo había sido líder juvenil para todo el norte de México. Formé parte de la mesa directiva que presidía Roberto Ríos Bueno, era el presidente nacional y era originario de esta iglesia. La primera vez que yo vine a Monterrey fue a una sesión del gabinete
Gabinete Nacional, ahí como por el mes de noviembre del 65, 62. Y entonces, pues hice muchos amigos, y en el 65, que llego como pastor, pues me encuentro aquí a César Rodríguez, a Ricardo Chapa, a Ramón Flores, a José Frías y a su esposa a Sara Alicia, al doctor Héctor Coronado y Bertita de los Santos, su esposa, a Hugo Cepeda, toda la casa de los Cepeda, a Lamina, Olga, Lalo, Ana terrible. ¿Sí se compuso Olga? ¿No se aquí Olga o no? No, creo que canta por allá en Chihuahua. Ok, se compuso, ya es pastor, se descompuso peor. Y entonces, me encontré con toda esa gente hermosa y aparte ya conocí a gente que yo conocía de oídas, el ingeniero Miguel Osuna, Carlita, su esposa, el ingeniero Héctor Martínez, el ingeniero Miguel Osuna y Héctor Martínez, todos los que construyeron ese templo. A mí me tocó conocer el viejo templo, todavía no existía el edificio educacional, la casa pastoral era muy grande de abajo, tenía como 3 o 4 recámaras, y cuando yo vine a las juntas del Gabinete Nacional, el pastor de esta iglesia era Rubén Pedro Rivera, y el hermano más chico de la hermana Miriam Vega de Rivera era David, que justamente conmigo era miembro del Gabinete Nacional. Así que me encontré con toda esa gente y la carga fue más ligera. Y hice amistades muy hermosas que todavía perduran. Hay mucha gente que ya se adelantó, se fue con el Señor, y aquí estoy yo todavía, dando gracias a Dios por llegar a estos 130 años con ustedes. ¿Aquí le corto para predicar siempre? ¿O quiere que siga platicando? Bien. Cuando me habló la hermana Obdulia chica, porque dice que una de las cosas que más me gustaban de ser pastor asociado aquí en la Trinidad es que yo iba a visitar, en esas visitas que les hacía a la hora de la comida o de la cena, me gustaba mucho ir a la casa de don Raúl y doña Obdulia de la Garza, porque hacían unos dulces riquísimos. Y entonces, esas son las familias que me recibieron con mucho cariño, con un dulce cariño que me recibieron. Y había una hermana que yo conocí en Gante, en la Ciudad de México, cuando fui seminarista asignado ya a la iglesia de Gante, en México, la familia Certuche, y se vinieron a tal norte, aquí a Monterrey. Ay, la hermana Certuche hacía unas tortillas de harina, como para chuparse la dedo. Oiga, y había una familia Rendón, nada que ver con Bernardo Rendón, el hermano Juan Rendón y su esposa Paulita. Ellos eran originarios de Los Herreras, Nuevo León. Si hay alguien de Los Herreras de Nuevo León, diga amén. Ah, qué bueno. Me dijeron que allí en Los Herreras, Nuevo León, comían caldito en la mañana, a mediodía y en la noche. Y yo no lo podía creer. Pero cuando llegué a ser superintendente del distrito, me tocaba la Trinidad y las iglesias de aquí de cierta parte del área metropolitana de Monterrey, y también Los Herreras me tocaba. Entonces fui a visitar por primera vez Los Herreras ya como superintendente, y allí comprobé que sí era cierto que comían cabrito todo el día, porque cuando yo estaba predicando, la congregación decía amén, aleluya, sí comen cabrito. Bueno, la familia Certuche comía tortillas de harina en la mañana, mediodía y en la noche. En la mañana con un par de huevos estrellados, a mediodía con un guisado, y en la noche burritos de frijoles refritos. ¿Ya les dio hambre? Sí. Yo ya lo traía. Hermano, ya lo voy a predicar porque el pastor Pedro ya me está mirando bien feo. Oigan, el pastor Pedro, cuando llegó de pastor a esta iglesia, yo ya era director del seminario, y como estábamos muy cerquita, no existía ahí el CAO a un lado del seminario, así que fuimos miembros de esta congregación durante más de 5 años. Los 5 años que fui director del seminario, el año que fui superintendente, y luego mi familia, yo fui a Torreón como obispo, y mi familia se quedó aquí todavía 6 meses más, y esta era nuestra congregación.
Y entonces el hermano Pedro García me dice, oye Marquita, él siempre me ha dicho Marquita, y a la hermana Julia le dice Julita, el interés tiene pies. Me pedía galletitas de la hermana Julia. Oiga, fíjese que me dice el pastor Pedro, oye Marquita, pues qué bueno que estás aquí, a ti te gusta mucho hacerle al teatro. Órale, ya te han llevado. No, digo, es que has escrito dramas de Navidad. Ah, sí. ¿Por qué no formas un grupo de teatro y presentas los dramas de Navidad? Ah, me parece muy bien. Entonces formé un grupo de teatro. Estaba Nancy Treviño, Arturito, Arturo, no me acuerdo cómo se apellidaba, esposo de una de Valencia. Chapa. Chapa. Y estaba Pati Cedillo, era la mala de la película de drama. Lalo Elizondo era el drogadicto, porque es una historia sobre un drogadicto que el señor Sánchez. Y luego me dice el pastor Pedro, oye, Marquita, ¿por qué no organizas el coro infantil? Había habido un coro infantil muy bonito que dirigía Leonor Martínez, la secretaria de la iglesia. Y entonces organicé el coro infantil. Oigan, de aquellos niños y niñas, me acuerdo de Marcela Valenzuela, ahora señora de Tyler, y vive en Estados Unidos. Y me acuerdo de Mirtala García, y ahora es la señora del Lobo, que vive en Estados Unidos. Pasamos por un gringo, y ojalá que sean millonarios. Y luego unos niños terribles, estos huercos, los hijos de Saúl Guzmán, 3, eran como la fregada. Y estaba también Rosendito, el hijo de Rosendo de León y de Imelda, y Sandrita. El otro día me habló Rosendito, que ya es Rosendito, y me dice, digo, oye Rosendito, ¿te acuerdas de mí? ¿Cómo no, pastor? Me acuerdo de ustedes, acordeón. Porque quiero decirles que todo yo lo dije por mi acordeón. Así es que aquí lo voy a parar, voy a predicar. Estuve orando a Dios cuando Lula me habló por teléfono para invitarme para estar con ustedes hoy, y le estuve pidiendo a Dios, Señor, ¿qué le debo yo decir a una congregación que está por cumplir 130 años de presencia en Monterrey? Y después de orar y de reflexionar, el Señor me habló a mi corazón y me dijo, ¿por qué no le recuerdas a la congregación de la Trinidad las últimas palabras de Cristo en cada uno de los evangelios? Y de inmediato me fui al final de cada uno de los evangelios. Por ejemplo, en Mateo está terminando su evangelio diciendo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas, etc. Y luego me fui a Marcos y dice, ustedes van a ir a poner, en mi nombre se hará fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, etcétera, etcétera. Y luego me fui a Lucas, y dice Lucas, al final del Evangelio, dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Y luego me brinqué a Juan, no porque me caiga más, sino porque me gustó más Hechos. Y me fui a Hechos capítulo 1. Quiero que lo tengan abierto en su Biblia y subrayen esa cita. Hechos capítulo 1. Déjame ver si funciona un artefacto que trajo para ponerme el micrófono y tener en mis manos. Una vez me lo puse en una iglesia y se me cayó, y es que la espiroqueta no engargoló con la chapandrana. Entonces, a ver si aquí sí funciona, porque vamos a tener las metiches. Pero miren, condenados los que trabajan aquí me vienen a ayudar. Están viendo que todo va a traer. Ya que, ya viene. Mira, esto quiere que encargolar con la chica. ¿Ya?
Entonces, hágame el favor de leerme de Hechos capítulo 1, los versículos 6, 7 y 8. ¿Todos juntos ya? Amén. Amén. ¿Saben, hermanos, por qué me gustó mucho esta última cita? Porque si ustedes están cumpliendo 130 años y se les ve muy bien conservados a los 130 años, me quedé pensando, a todos los que cumplen años o a los que cumplimos años, nos hacen regalos. Ayer mi hijo Balta, mi hijo mayor, el que nació aquí en Monterrey, yo me llevé muchos recuerdos aquí de Monterrey, entre ellos un hijo, mi hijo varón, las otras dos hijas que Dios me concedió, que fueron Julieta y Julissa. Y entonces, mi hijo llegó a ir a saludar a su mamá con motivo del Día de las Mamás y le trajo un hermoso arreglo de esos de globos, así de gas, y un vestido muy bonito, ese que trae puesto, para que las hermanas se acerquen hacia a todas las personas que le cumplen años o se les festeja, se les hace un regalo. ¿Saben, hermanos, que yo descubrí que en Hechos capítulo 1, versículos 6, 7 y 8 que acaban ustedes de leer, el Señor Jesucristo les está entregando a ustedes 3 regalos. ¿Hay algún amén? Hay allí 3 regalos. Número 1, primer regalo, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El primer regalo que el Señor Jesucristo quiere hacerles en su 130 aniversario de la fundación de esta iglesia es el poder del Espíritu Santo. La palabra poder es una palabra muy interesante, sobre todo cuando se lee en el griego. Lucas, el doctor Lucano, que escribió el Evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos de los Apóstoles, en un griego muy finito. Le doy gracias a Dios por el profesor Manuel B. Flores, que fue mi director en el seminario, que fue mi maestro en griego. No aprendí griego ni griego, pero algunas raíces sí las aprendí. Por ejemplo, dice el profesor Flores, decía el profesor Flores, la palabra poder en Hechos capítulo 1, versículos 6, 7 y 8, si lo leemos en griego, va a decir allí: y recibiréis la dinamita. La palabra para poder es dunamis en griego, y la palabra dunamis, otros dicen dunamis, la palabra dunamis en griego, al traducirla a nuestro castellano, se traduce como dinamita. El primer regalo que el Señor Jesucristo le quiere hacer a la iglesia en la Trinidad de su 130 aniversario es dinamita. El poder del Espíritu Santo. Sin esa dinamita y sin ese poder del Espíritu, ustedes no van a llegar al 131 ni al 132. Pero si ustedes reciben nuevamente y se afianzan en el poder y la dinamita de Dios, que es el poder del Espíritu Santo, ustedes van a perdurar hasta el día en que el Señor venga. Hasta que el cielo se abra y nosotros veamos en las nubes al Hijo de Dios que viene por su iglesia. Pero dice aquí el libro de los Hechos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No puede moverse la iglesia sin el poder del Espíritu Santo. Me gusta mucho que la palabra espíritu
En el hebreo, ruach, y en el griego, neuma, quiere decir viento. Un viento que sopla para empujar algo, como un barco que se mueve con velas. Tiene que soplar el viento para que ese barco que se mueve con velas pueda avanzar. De manera que cuando en el Antiguo Testamento se usa la palabra ruach, es cuando Dios en su creación hace aquel monito de barro. Ay, no me gusta decir monito, ¿saben por qué? ¿Les cuento un chascarrillo? ¿No se enojan conmigo? ¿Los pastores? Bueno, ahí les va. Dice que un niño le preguntó a su mamá, le preguntó a su papá, oye papá, ¿cómo es que venimos los niños? ¿Cómo es que la humanidad se ha reproducido? Y el papá le dice, pues que fíjate dijo, ¿conoces los gorilas, los changos? Sí, los he visto en el zoológico, dijo el niño. Pues se fueron cambiando, hasta que llegaron a ser así, hombres como nosotros. Y el niño se fue medio dudoso y fue con su mamá. Oye mamá, ¿y cómo es que la humanidad se ha reproducido? Le hizo la misma pregunta que al papá. Y entonces la mamá dijo, no, dijo, es que mira, allá en la creación, como dice la Biblia, Dios hizo un hombre de barro, pero luego sopló en su nariz aliento y fue un hombre de ser viviente. Dice, ¿y por qué mi papá dijo que descendemos del chango? Dijo, es que la familia de él desciende del chango. Me van a tener que pagar por los chistes, pastor. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, el viento, el soplo divino. La palabra espíritu es viento. Me llama mucho la atención como 50 días después de la Pascua. Ahorita el pasaje que estamos detenidos es al día número 40 después de la resurrección de Cristo. Estuvo padeciéndose durante 40 días con pruebas indubitables. ¿Qué quiere decir indubitable, hermanos? Ay, qué ignorantes. Quiere decir indubitable, quiere decir que no hay duda. No hay duda sobre la resurrección de Cristo. Si alguno de ustedes tiene dudas de que Cristo resucitó, ahorita hago llamamiento y lo convertimos al Señor. Pero queridos hermanos, dice la Biblia que en el día de Pentecostés, 10 días después de este día 40, en que el Señor Jesús asciende a los cielos, 120 estaban reunidos en el aposento alto y vino un viento recio que llenó la casa y fueron llenos del Espíritu Santo y se les aparecieron lenguas como de fuego sobre sus cabezas y comenzaron a glorificar a Dios en distintas lenguas. Y allí afuera del aposento había una multitud y que habían venido de muchos lugares de la tierra, eran judíos que estaban en la dispersión, y decía, ¿cómo es que nosotros escuchamos a esos que son galileos hablar en las lenguas en las que nosotros hemos nacido? Y a medida que uno se adentra en el estudio del mover del Espíritu, se va uno dando cuenta que las lenguas humanas se traducen y las lenguas angelicales se interpretan. Si usted habla inglés y yo también, y usted comienza a hablar en inglés, entonces yo les traduzco a ustedes que está hablando en inglés. Pero si usted está hablando en lenguas, yo no le puedo entender nada, pero el Espíritu Santo me da la interpretación, porque esos son los dones del Espíritu. El que tiene el bautismo con el Espíritu Santo tiene dones del Espíritu. No solamente el hablar en lengua, sino dar la interpretación. Y esa interpretación se puede convertir inclusive en una profecía. Y se habla de sanidades y de milagros y de prodigios y de señales. Amados hermanos, los 120 fueron revestidos del poder del Espíritu Santo
que el Señor les prometió allí en San Lucas, donde dice: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban, sean investidos del poder del Espíritu Santo. Amados hermanos, no celebren el 130 aniversario de esta iglesia si no acuden a la unción, presencia y soplo del Espíritu Santo. Ese es el primer regalo. No le dicen a ustedes al Señor: gracias, Señor, por en su aniversario. Si Dios quiere regalar el poder del Espíritu Santo, la dinamita de Dios. Cuando yo me fui de Monterrey hace muchos años, en el 67, no existía el túnel ese que une Monterrey con San Pedro Garza García. Muchos años cuando ya regresé, ahora resulta que en un instante llega uno al otro lado del túnel. ¿Qué se usó para abrir ese túnel? Dinamita, el poder de la ciencia. Lo que sí vi estando aquí en Monterrey y cuando me fui es a las salidas al Saltillo, hay unos cerros que han ido acabándose porque ahí hay unas pedreras y les ponen dinamita, y yo vi cómo explotaba la dinamita y cómo se caían los grandes pedazotes de piedra, que luego las trituradoras hacen su trabajo y hay entonces la gravilla para los caminos y las carreteras, etcétera. Pero ¿qué es lo que puede derrumbar un cerro? La dinamita. ¿Qué es lo que puede derrumbar al enemigo? La dinamita de Dios, el poder del Espíritu Santo. Amados hermanos, este es el primer regalo que yo encuentro que el Señor quiere entregarle nuevamente a la iglesia, a la Trinidad de las calles de Washington y Escobedo, en la hermosa ciudad de Monterrey. Segundo regalo, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ay, el primer regalo estuvo bien bonito, pero este ya no nos va a gustar del todo. La palabra testigo, en el griego en que lo escribió Lucano, el doctor Lucas, la palabra testigo en griego se escribe martureo, y la traducción de martureo a nuestro castellano es mártir. En otras palabras, Cristo está diciendo: y me seréis mártires. Ya nuevamente. Sí, porque ser mártir es ser testigo de Cristo aunque te maten, aunque vaya de por medio tu vida. Uno de los versículos medio entendidos de la Biblia es el de Apocalipsis 2:10. Nada más me gusta decir: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero si ustedes leen el contexto, la iglesia está siendo perseguida. El Apocalipsis fue escrito en un tiempo de persecución de la iglesia. El mismo Juan fue desterrado a la isla de Patmos, una isla de castigo, una isla cárcel. Y entonces, hermanos, la palabra testigo es mártir. Apocalipsis 2:10, en el contexto que estoy hablando, dice: sé fiel aunque por medio vaya tu vida y yo te daré la corona. Pero tienes que ser fiel aunque te maten, aunque estés ante los peligros de la muerte. Cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas existía, hubo muchas historias de un hermano llamado el hermano Andrés, que introducía a la Unión Soviética, que tenía prácticamente una religión de Estado que era la religión atea. No admitían la doctrina de ninguna iglesia, ni católica, ni apostólica, ni evangélica, ni nada. Los únicos que estaban ahí eran los ortodoxos rusos, porque en cierta manera estaban de acuerdo primero con los zares y después con el nuevo gobierno comunista. Pero el hermano Andrés contaba historias muy interesantes. Hay una historia que a mí nunca se me ha olvidado. Un día, 2 soldados del ejército soviético
descubrieron que en una casa estaban llegando personas, de una persona, de dos personas, tocaban y el toquido era como una especie de clave y luego ya les abrían y entraban y esos soldados dijeron, vamos a investigar. Aprendieron el toquidito y entonces y los que estaban adentro pensaban que eran gente cristiana los que estaban allí cerrados y entran los soldados con sus metralletas al hombro y entonces los dos soldados soviéticos le quitan el seguro a sus armas y apuntan contra ellos y les dice, ustedes son cristianos. Y un anciano que era el pastor de esa congregación en la clandestinidad le dice, sí, somos cristianos y yo soy el pastor. Dice, pues usted es el primero que se va a morir. Y entonces le quitan el seguro a las metralletas y apuntan contra ellos. Dijo, pero antes, si alguien quiere irse, hágalo. Y en el momento que salga la última persona, comenzaremos a disparar. Oiga, como comienzan a salir algunas personas, pero rápido. Y se fueron. Y cuando ya se fueron, dijo el soldado, ¿alguien más se quiere ir? Y el pastor dijo, no, nadie se quiere ir. Todos los que estamos aquí, vamos a hacerle fieles al Señor, aunque lo maten. Y entonces aquellos dos soldados se quitaron sus kepis, sus gorras, y sacaron sus Nuevos Testamentos y dijo, nosotros somos cristianos, pero queremos estar con cristianos verdaderos, no con cristianos infieles, sino con cristianos fieles. Cuando yo vi esa historia dije, si vivieran ahorita una cosa como esta, me quedaría yo o saldría corriendo. Cuando Cristo les dijo en ese segundo regalo, les voy a dar un plan. El primer regalo es un poder, el segundo regalo es un plan, y el plan es a través de testigos, es decir, de personas que estén dispuestas a testificar de Cristo, aunque de por medio vaya su vida. Quiero gente que me ame tanto que aún en los momentos de la adversidad sigan siendo fieles a la causa. Yo compré hace muchos años una casita en Torreón y nos vinimos a Nuevo León porque llegó la pandemia y aquí en el área metropolitana ya vivían nuestros hijos y nuestros nietos y entonces no nos vinimos, fueron por nosotros y la pandemia estaba muy fuerte. Yo compré una casita y un día estaba yo ahí en mi casita y en eso sonaron a la reja. Entre la puerta principal de mi casita hay una cochera y luego una reja. Y ahí tenía una cadena con un candado y comenzaron a golpear el candado. Y entonces yo salí y era una pareja, un señor y una señora, y traían unas sombrillas, estaba muy fuerte el sol. Y yo cuando salí de mi casa me quedé pensando, dije, se me hace que son testigos de Jehová, la secta de los testigos de Jehová. Y entonces me acerqué y me dice, buenas tardes, señor. Muy buenas tardes, tengan ustedes. Y dice, ¿sabe? Queremos platicar con usted, pero el sol está muy fuerte. ¿No nos hace el favor de permitirnos pasar a la sala de su casa? Sí, cómo no, pero antes quiero hacerles una pregunta. Sí, señorita. Ustedes son testigos de Jehová. Y el señor y la señora se miraban, como se lo dice, tiene que dar grupo. Dice, sí, somos testigos de Jehová. Y entonces yo, sin abrir el candado ni la cadena, saqué mi mano y le dije, bienvenidos, ahorita les hablo. Nomás quiero saludarlos. Yo también soy testigo de Jehová. Ay, de veras, se pusieron muy contentos. Dije, sí, también. Oiga, ¿y usted a qué salón va? Porque los testigos de Jehová es el salón del reino. El salón del reino de la colonia esto, el salón del reino de la colonia X. Y les dije, no, espérenme tantito. Antes de que les diga yo del salón, yo soy testigo de Jehová, pero también soy testigo de Cristo y también soy testigo del Espíritu Santo. Y entonces ya agarré llave y abrí el candado, dije, pasen a mi humilde hogar, vamos a platicar. Y entonces la señora le dice al señor, mejor vámonos, viejo, como que este señor sabe mucho. Y se fueron. Y no quisieron entrar. Yo ya tenía listo el discurso,
porque le doy muchas gracias a Dios que en Reynosa, cuando fui pastor de esa iglesia, gané para Cristo a una familia testiga de Jehová en un funeral. Llegó el sacerdote, porque parte de la familia era católica, cobró 500 pesos por el agua bendita que aventó sobre el féretro, y luego dio los testigos de Jehová, dio un estudio bíblico, abarcó desde Génesis hasta Apocalipsis, y entonces seguía yo, porque un hermano de esa familia era metodista, y entonces la señora Cantú, dueña de la funeraria, me dijo: pastor, ya nada más le quedan 9 minutos a usted. ¿Cómo ve si mejor se va con ellos al patio y allá usted les predica todo lo que usted quiera? Pero aquí ya la carroza está afuera esperando el féretro, y aquí pues manejamos por tiempo. Dije: no, está bien, 9 minutos, señora Cantú. En 9 minutos, los muchachos que me acompañaban con sus guitarras cantaban un canto, y luego yo prediqué 6 minutos, cosa rara en mí, y luego hice una oración, y con eso se convirtió la familia Guzmán. La familia que era cristianos metodistas era don Teodoro Guzmán y su esposa Blanquita, y el que se convirtió a Cristo fue el hermano Benito Guzmán y su esposa Zulema y sus 3 varones y una mujercita. Cuando a mí me cambió a Nuevo Laredo, esta familia también se fue a vivir a Nuevo Laredo porque el hermano trabajaba en petróleo y lo cambiaron, y allí en Nuevo Laredo yo bauticé a toda la familia y se hicieron muy fieles y fueron testigos de Jehová y de Cristo y del Espíritu Santo todos los días de su vida, hasta que el Señor, a los señores ya se los llevó, y los muchachos siguen siendo fieles al Señor. Denle un aplauso a Cristo, por favor. Segundo regalo, hermanos, aunque no nos guste, el Señor dice: serán testigos, serán mártires. Al principio a mí no me gustaba pensar en ser mártir, hasta que experimenté el ser mártir. Se siente bien feo, hermano, ser mártir. Dice que un día mi hermano Oscar y yo, mi hermano Oscar era mayor que yo 2 años, ya se fue con el Señor hace tiempo, y mi papá nos había traído de uno de sus viajes unas filipinas, no eran muchachas, eran unas como tipo guayabera, pero transparente, sin bolsa, de manera que las filipinas van por fuera del pantalón. Y entonces mi mamá nos había comprado una Biblia a mi hermano y otra Biblia para mí. Íbamos bien contentos a la escuela dominical, era temprano, y como a unas 4 o 5 cuadras, lo que hicimos ir a pie hasta la iglesia, porque no estaba lejos, y además con lo que nos daba mi mamá para el pasaje del autobús, nos comprábamos unas paletas de hielo allí en la calzada Colón. Y entonces, enseguida de la calzada Colón hay una privada que se llama Privada Rayón, y allí había unos muchachos grandotes. Nos agarraron a mi hermano y a mí, nos torcieron los brazos por detrás, y los más chicos nos dieron cachetadas, partieron unos chiles habaneros y nos los tallaron en la cara. Y cuando mi hermano nos dijo: ¿por qué nos hacen esto? Dijo: porque ustedes, los protestantes y los judíos, crucificaron a Cristo. Esa historia la platico en este libro, Historias de una historia, que al terminar este servicio, si ustedes quieren saber algo más de este servidor, me lo compran con un donativo de 250 pesos. Si me quieren dar más, qué bueno. Si me quieren dar menos, no sé. Entonces, llegamos a la iglesia, todavía no comenzaba la escuela dominical, fuimos directamente a la casa pastoral, y el pastor de la iglesia, el reverendo Gaspar Garza, por cierto, el hermano Gaspar era de Becerra, Nuevo León, ahí donde dicen amén, y su esposa Carmelita, vieron la situación en la que íbamos. Y la hermana Carmelita tapó una toalla con agua tibia y comenzó a limpiar la cara. Y entonces le platicamos al pastor lo que nos había pasado y lo que nos dijeron. Y allí en el porche de la casa pastoral, fíjense que muchos años después yo fui pastor en esa iglesia, y cada vez que entraba yo a la casa y veía ese porchecito y decía: aquí sucedió aquello. El hermano Garza se sentó en medio de los dos,
abrió su Biblia en San Juan capítulo 10 y nos dio un versículo que dice, porque le dijimos que los niños que nos atacaron, los muchachos grandotes, era que nosotros los protestantes y los judíos habían crucificado a Cristo. Dijo, miren lo que dice aquí. Cristo dice, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo, tengo poder para darla y para tomarla. Ese día yo tenía 8 años de edad y ese día yo acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Cuando cumplí 12 años, conforme al ritual de la iglesia metodista, yo hice mi profesión de fe y por primera vez tomé la Santa Cena con toda la congregación de San Pablo de Torreón. Pero no me gustaba mucho eso de ser mártir. Cada vez que yo acompañaba a mi esposa al supermercado para surtir nuestra despensa, allí donde estaban los chiles, no me volteaba. Como que quedé con el trauma. Queridos hermanos, no es fácil ser mártir, pero si somos fieles al Señor, Él tiene ya su recompensa para que sea fiel. Segundo regalo, serán mártires. ¿Cuándo? Bueno, no sé. ¿Qué le va a pasar? Tampoco lo sé porque no soy adivino, pero la Biblia dice que vamos a ser mártires. Y si nosotros podemos ser mártires, el Señor va a fortalecer en todo momento. Tercer regalo, ya voy a terminar, hermano. ¿A qué horas comen? No van a comer cabrito para que le invito. Tercer regalo, hermano, dice, les va a dar de primer regalo un poder, el segundo regalo un plan a través de testigos, de mártires, y les va a regalar en tercer lugar un programa, un itinerario. Vaya, primero van a comenzar en Jerusalén, dice el Señor, y luego se van a ir por toda Judea, y luego se van a ir a Samaria, y cuando hayan estado, hayan sufrido y hayan sido mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, ya están listos para irse a cualquier parte de la tierra. Tercer regalo, hermanos, un programa que comienza en Jerusalén. Yo dije, pues ¿cómo les explico a los hermanos de la Trinidad que se vayan a ser testigos de Cristo allá a Jerusalén? No, hermanos, de pronto el Señor me dio revelación. Jerusalén es tu familia, tu casa. Ustedes y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo para evangelizar a nuestra familia. A veces nuestra familia es la que más necesita del Señor, y a veces donde más mundanos hay es en nuestra familia, y decimos, no, pues, pero ¿cómo les vamos a hablar si son mi familiar? Se va a sentir conmigo, aunque se sientan, háblenles de Cristo. Pastor Pedro, ¿cómo recuerdo yo a la hermana Esperanza allá de Nuevo Laredo? La hermana Esperanza era originaria de Tampico, y de cuando en cuando le llegaba a toda su familia de Tampico a Nuevo Laredo. Y la hermana Esperanza era maestra de la escuela dominical de las señoras de acá de la iglesia. Y entonces la familia que llegaba decía, ay, Esperancita, ¿a poco vas a ir a la iglesia? ¿Aquí nos vas a dejar? Pues yo los invito a que vayan a la iglesia. Tenemos un muy buen pastor, se llama Pedro García. Y el que está ahora también está bonito, se va a bautizar. Pero si no quieren ir, pues miren acá al refrigerador, ahí hay huevitos, ahí hay queso, ahí hay mermelada, hay esto, ahí hay café, ahí hay todo. Con permiso, agarraba su Biblia y su revista de la escuela dominical y se iba. Les predicaba, los invitaba, les exhortaba, pero ella no dejaba su iglesia, porque ella era fiel al Señor. Y yo estoy completamente seguro que la hermana Esperancita ya está en el cielo también con Cristo. Tercer regalo, un programa. Tienes que comenzar en este 130 aniversario, querida familia, tienes que comenzar a evangelizar a los tuyos. No, pastor, a ver si hay un varón que está aquí. ¿Cree que usted no sabe la vieja que yo tengo? No, pues yo no sé. Pero usted la escogió. Nadie se le puso. Así es que, evangelícela. No, pero es una fodonga. Evangelícela.
¿Sabe qué iba a decir usted? Usted es un inútil. Me está oyendo inútil. Así es que necesita evangelizarse los dos. Háblele de Cristo y al convertirse ella, usted también se va a reconvertir. ¿Lo cree? Yo se lo digo porque tengo esa experiencia. Miren, mi mamá se casó con un hombre muy irreligioso. Mi papá, don Baltasar González Ramírez, era un precioso papá, y lo recuerdo con mucho cariño, pero en los primeros años del matrimonio, mi mamá venía de un contexto evangélico. La mamá de ella estudió en el colegio Robert de Saltillo, era maestra de una escuela metodista. Cuando se graduó la mandaron a Concordia, Coahuila, y ahí conoció a Julio Carrillo, mi abuelo. Mi abuelo era bien tremendo con ellos. Y luego mi mamá se casa con don Baltasar González Ramírez. Mi papá no le prohibía a mi mamá que practicara su fe, pero era muy indiferente. Pero saben, hermanos, que mi mamá nunca dejó de orar por él. Y un día, mi papá fue al servicio de la noche, cuando había cultos en las noches, a San Pablo de Torreón. Y el pastor predicó un sermón evangelístico, porque de eso se trataba los domingos en la noche, de predicar sermones evangelísticos. Y el pastor hizo llamamiento, y el primero que pasó al altar y estaba sentado en la última banca era don Baltasar González Ramírez. Cuando yo me iba a graduar en el 65, hace 60 años, el último regalo que me hizo mi papá fue que me envió un giro postal para comprarme mi traje de graduación, y termina su carta que guardé por muchos años diciéndome: hijito, que Dios te bendiga, ahora que te vas a graduar te mando para que te compres tu traje de graduación y Dios quiera que te manden a una buena iglesia. Y me mandó a la Trinidad de Monterrey. Entonces, hermanos, tenemos que concentrar la familia. Ya después iba a la iglesia de mi papá, mi mamá, y los hijos, los nietos, hasta que el Señor se lo llevó un día. Es difícil hablarle de Cristo a la familia propia, pero no es imposible. Amén. Amén. Por toda Judea. ¿Qué es Judea? Tus amigos, tus vecinos, la vieja del frente que te avienta la basura con cuidado para no se te banqueta, el fulano que vive al otro lado que se la pasa tocando música hasta altas horas de la noche el sábado y tú tienes que levantarte temprano para venir a la iglesia, ese viejo que no te deja dormir, ese sacrificio hablar de Cristo, esa es tu Judea. Ay, pastor, me la pone muy difícil, ese viejo no me puede ver ni en pintura y a mí tampoco me cae bien. Pues si tienes el Espíritu Santo, todo el mundo te tiene que caer bien. ¿O no? ¿O estoy hablando de guías, pastores? Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos que amar a todo el mundo, aun aquellos que nos hacen mal. ¿Saben que la historia de los que me embarraron chile en la cara y me hicieron llorar y todo? Pasado el tiempo vinieron a pedir una disculpa y fue la oportunidad para que yo les hablara de Cristo. 2 de ellos de esa pandilla se convirtieron al Señor. No sé de los demás, pero cuando vemos 2 me consta que se convirtieron al Señor. Cuando hice mi servicio militar a mis 18 años, porque yo sí hice servicio militar, no como otros. Yo me llevaba en mi uniforme de conscripto mi Nuevo Testamento, y cuando llegaba la hora del lunch yo buscaba por allí una sombrita, porque el sol estaba terrible, el sol de Torreón es seco y el sol de Monterrey es húmedo, y yo me iba yo allí, había mi Nuevo Testamento, y en ese momento yo oraba al Señor, decía: ay, esta hora están los muchachos de la iglesia, y los hermanos, y mis papás, y toda la gente allá, y yo aquí de conscripto. Pero luego llegaban otros muchachos: ¿qué estás haciendo, Balta?
No me decían barca, me decían Cantinflas, que es ancho, ¿verdad? Pero así me decían Cantinflas. Y entonces se sentaban conmigo. Y uno de ellos, Pepe Cobian, se llamaba ese muchacho, dice: oye, Barca, era el único que me decía Barca, era buen amigo. Dice: quiero decirte algo. Aquí, en el servicio militar, todo el mundo nos hablamos con mentadas de madre, pero a ti yo nunca te he oído escuchar una mala palabra. Todos fumamos y tú no fumas. Todos venimos oliendo a licor porque la noche de sábado anduvimos en alguna pachanga embriagándonos y tú no, tú llegas tan fresco. Pues es que yo soy cristiano. ¿Y qué es eso? Y comenzaba yo a hablarles del Señor. Terminó el año del servicio militar, me fui al seminario, pasaron los años. Un día el Señor me escogió como obispo de la conferencia no central. Me fui a vivir a mi natal Torreón. A una cuadra de la iglesia de San Pablo estaba una bolería, y esa mañana temprano me fui a bolear mis zapatos. Y cuando estaba yo boleando mis zapatos, yo tenía mi Biblia sobre mi pierna y estaba platicando con el señor bolero, y de pronto sentí una mano muy fuerte aquí en mi ojo, así, que me la dejó caer y me apretó fuerte y me dice: hermano Baltasar. Y entonces yo volteé. Su cara se me hizo conocida, pero no recordaba su nombre. Y me dice, le digo yo: si me dices tu nombre, te digo tu apellido, y si me dices tu apellido, te digo cómo te llamas. Y dice: me llamo... dije: ¿sabes qué? Ya te recordé. Tú te apellidas Rubio. Y te decían la loca de la Colón. Ay, sí, hasta eso. Oye, pero se han pasado más de 30 años de eso. Sí, dijo: oye, recuerdo que tú nos hablabas del Evangelio y veo que tienes tu Biblia. ¿Ya eres ministro? Le dije: soy ministro y soy obispo de la Iglesia Metodista de México para los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas y la comarca lagunera de Coahuila. Dijo: quiero decirte que vengo de un desayuno con los hombres de negocios del Evangelio completo, porque nunca se me olvidó lo que tú me predicaste y yo recibí a Cristo y ahora soy un cristiano completo. Me dio su tarjeta, era el gerente de un restaurante de comida china. No, pues ya saben a dónde iba yo el siguiente domingo. Y nos poníamos a tomar cafecito y a recordar nuestros años mozos del servicio militar. Tuve el privilegio de estar en el Congreso Nacional de los Hombres de Negocios del Evangelio completo en Acapulco, Guerrero, y el gozo completo fue que pude saludar a Rubio en ese congreso lleno del Espíritu Santo, fiel a Cristo. Nos dio su testimonio de su conversión y me señaló como uno de los culpables de haber recibido a Cristo. Y yo dije: bendita culpabilidad, Señor. Amados hermanos, ahí están 3 regalos de Cristo para ustedes: un poder del Espíritu Santo, un plan de testigos y un programa que comienza en Jerusalén, se van por toda Judea y luego se van con sus enemigos, los de Samaria. Judíos y samaritanos no se podían ver, tenían 600 años de enemistad. Para prueba base el botón, Jesús y sus discípulos tenían que pasar por suelo samaritano. Y Juanito y Jacobito se les ocurrió una idea fantástica: Señor, haz que descienda fuego del cielo y los consuma a estos samaritanos y que se hagan chicharrón y pasamos bien libres. Y el Señor Jesús dijo: ustedes no saben de qué espíritu sois. Y les dijo: ustedes son Boanerges. Boanerges quiere decir hijos del trueno. Mire, Boanerges en nuestro castellano mexicano es: ustedes son de mecha corta, se enojan por cualquier cosa, se encienden, se enojan, se ponen como cerillos. Ustedes son eso. Un día Jesús y sus discípulos tenían que pasar por suelo samaritano. Y entonces los discípulos dijeron: vamos a buscar un pueblo para buscar comida. El Señor Jesús venía cansado y se acercó al pozo de Jacob. Llegó una mujer y dijo: mujer, dame de beber. Y la mujer se enojó:
¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no nos podemos ver desde hace 600 años. Si tú supieras quién es el que te pide beber, tú le pedirías a él. Dijo, ay, sí, pues ni que fuera más grande que nuestro padre Abraham. Dijo, mira, ve y llama a tu marido. No tengo marido, dijo la mujer. Y Jesús dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y con el que actualmente vives no es tu marido. Y le descubrió el Señor Jesús todo su pecado a esa mujer samaritana. Y entonces dijo, me parece que tú eres profeta. Primero dijo, eres tú más grande que nuestro padre Abraham. Y ahora dice, me parece que tú eres profeta. Y luego la mujer va al pueblo y comienza a decirles a todos los samaritanos, sus compatriotas, lo que Jesús había dicho de ella y cómo le había revelado todo su pasado y su pecado. Y entonces aquella mujer dice, ¿no será este el Cristo? Ah, ya no es uno igual que Abraham. Ah, ya no es un profeta. Ah, ahora no será este el Cristo. Y cuando Cristo les predica a los samaritanos dicen, tú eres el Cristo, el Salvador del mundo. Pero todo eso sucedió al suelo enemigo, porque Jesús llega al corazón de los enemigos y los transforma en amigos. Yo no sé si usted tenga enemigos. Yo no los tengo, pero ahí están, acechando, buscando la manera de hacernos daño. Pero tenemos un Dios muy grande, maravilloso es. Amados hermanos, ¿ya se cansaron? Yo sí, fíjense que ya. Bueno, allí abajo, en el salón social, está mi nieto, es un muchacho grandote, alto, muy guapo, de barbas, y tiene